El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó a la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: Mi hija está agonizando. Ven y ponle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocar el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curado. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: Óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María,
tu amadísima esposa. Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Amén, amén, amén. Hermanos, buenos días tengan todos ustedes. ¿Cómo han estado? Bendito sea el Señor y nuestra Santa Madre. Hermanos, ¿cuánto tiempo nos hicimos haciendo esta pequeña pero poderosísima oración? ¿Cuánto tiempo? Para que un día lo pudiéramos medir, ¿verdad? ¿Por qué comento esto? Porque miren, antes de salir de casa, todos de rodillas ante su altar, y si no, donde te agarren las prisas, así sea antes de abrir la puerta del portón, híncate, ¿verdad? Y reza esta oración. Ven, mi Dios Espíritu Santo, para que el Espíritu te acompañe en todas tus actividades durante el día, ¿verdad? Es rápida, tan sencilla, tan hermosa y tan poderosa, ¿verdad? Ahí donde te agarren las presas rápido, ¿verdad? Y si no alcanzas en tu casa, antes de empezar propiamente tu trabajo, en el lugar de trabajo, haz esta oración. Pero hazlo todos los días y verás que vas a hacer las cosas siempre bien bajo la luz del Espíritu Santo. Y las vas a hacer perfectas entonces, porque el Espíritu es perfecto, ¿sí? Entonces, todos los días, donde te agarren las prisas o el momento, digo porque a veces puede ser que ya estés en la planta baja o ya no estés en el cuarto donde tienes el altarcito, y bueno, no importa, híncate y haz tu oración rápido y vete a trabajar. No se lleva mucho tiempo. Bueno, hermanos, qué grande es vivir ya conforme al Espíritu de Dios. Qué importantísimo es esto ya. Y es que miren, hijos, así tiene que ser o tuvo que haber sido toda nuestra vida. Digo, tuvo que haber sido porque en el caminar de la vida nos encontramos con situaciones que nos alejaron de Dios nuestro Señor y nos llevaron por caminos equivocados. De verdad que entonces nuestra vida siempre tuvo que haber sido, ¿sí? O vivido, se tuvo que haber vivido bajo el Espíritu. Porque una vez que te bautizan, tú dejas de ser de este mundo y pasas a pertenecer al Espíritu. Y entonces así tiene que ser tu vida en el Espíritu. O sea que en otras palabras, tú tienes que morir a los sentidos, ¿sí? Desde la perspectiva del placer que te puedan proporcionar los sentidos. Es decir, que solamente quisieras ver esto y no lo trascendental, ¿sí? Tuviese que haber muerto a los sentidos, nada más a todo lo que comentamos, y vivir solamente del Espíritu de Dios, de manera que entonces todo lo vieras desde Dios nuestro Señor. Cada uno de nosotros tiene que vivir conforme al Espíritu. Si nosotros vivimos conforme al Espíritu, entonces todos nuestros actos serán de Dios. Pero cuando nosotros nos abandonamos a los sentidos, a lo que puedo tocar, a lo que puedo ver, a lo que escucho, a lo que puedo probar o hablar, entonces ahí empezó el gran problema de que nos entregamos al pecado, de que nos entregamos a este mundo y vivimos conforme a este mundo, no conforme al Espíritu de Dios. Y ahí vino nuestra desgracia, que entonces nuestras promesas bautismales ya dejamos de vivirlas y que entonces ya no vivimos como hijos de ¿quién? De Dios, sino que pareciera que empezamos a vivir como hijos del demonio.
porque nos abandonamos a una vida de pecado. Ya no quisimos vivir conforme al Espíritu, sino conforme al mal. Y por eso tanto sufrimiento en nuestras vidas, tanto sufrimiento en nuestras vidas, porque nos abandonamos a la vida del mal y nos olvidamos que nosotros tenemos que vivir una vida conforme al Espíritu. Una vida conforme al Espíritu. Este Espíritu es el que nos da vida, ¿sí? Este Espíritu es el que nos da vida. Por eso nosotros vivimos, por el Espíritu que habita en nosotros, ¿sí? Esta vida, ¿sí?, nos la dio el Señor en el bautismo. Bueno, naciste a esta vida, pero dice el Señor, bueno, es necesario que renazcas, un renacer, ¿sí? Pero a una vida del Espíritu, no a una vida en la que en un inicio todos venimos, todos nacimos, ¿no? Todos venimos a estar. Por ejemplo, el niño nació hoy y entonces 3 meses sin Dios. Dice, bueno, esos 3 meses sin Dios. Esa es una vida conforme al mundo, conforme al pecado, porque tiene el pecado original, ¿sí? La consecuencia, ¿sí?, de este pecado de nuestros primeros padres. Pero dice el Señor, esa no es la vida que yo quiero para toda mi creación, para todos nosotros, para cada uno. Quiero para ellos que sean mis hijos. Y para eso, ¿qué tiene que ser? Tienen que renacer, es decir, volver a nacer. Pero no como aquella primera vez, eso no es posible. Sino que tienen que renacer conforme al Espíritu de Dios, a una vida nueva. Y conforme al Espíritu, tienen que vivir así, de esa manera ya. Una vida en el Espíritu de Dios. Y entonces todos seríamos felices si viviéramos conforme a esa vida en el Espíritu Santo. Porque no seríamos esclavos de nada ni de nadie. Seríamos libres. Y eso es lo que a todos nosotros nos hace que seamos felices, libres. Porque el Señor nos quiere libres, no esclavos, ¿sí? Esta vida entonces por el pecado, hijo, se fue destruyendo. Y ahí tenemos 2 cuestiones, ¿sí? Tenemos a la hija de Jairo, ¿sí?, que muere, ¿sí? Pero el Señor, ¿sí?, por su gracia infinita, por Él resucita, no por ellos, ¿sí?, sino por Él es que ella vive, pero claro, la virtud esencial, la fe, ¿no?, que juega un papel importantísimo aquí en las 2 curaciones, la fe, ¿sí? Pero es por Él que vive ella, ¿sí? Sí, por su fe, pero por Él vive ella, ¿sí? Por el Señor. Una vida en el Espíritu. La vida que ahora el Señor le daría a esta, la hija de Jairo, sería una vida ya no como aquella del mundo, ¿verdad?, sino sería una vida en el Espíritu. Una vida en el Espíritu de Dios. O sea, una vida completamente diferente. Y de esa vida el ser humano se ha olvidado hoy en día. A tal grado que nos hemos hecho del mundo y como el mundo y pensamos como el mundo. No, ninguno de ustedes y yo tenemos que pensar así ni vivir de esa manera. Tenemos que vivir y pensar conforme al Espíritu de Dios. Por ejemplo, el Señor me ha dado una vida, a ti te ha dado una vida. Y esa vida precisamente implica que vivas en la luz. Tu vida tiene que estar en la luz, no en la oscuridad. Y la luz es Cristo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que entonces dicen, oye, tú me gustas, ¿te parece que seamos novios? Sí, ok. Una relación que tiene que ser de novios en la luz de Cristo, no en la oscuridad. ¿Cómo es eso? Que hoy en día muchos jóvenes ya no saben lo que es un noviazgo. Piensan que ser noviazgo es ser, perdón por la expresión, como esta perspectiva de con derechos en todos los aspectos.
Y ahí ya se empezó, ¿sí?, a fracturar la relación, el verdadero amor. Y eso ya no sirvió, porque eso ya entonces deja de ser de Dios y pasa a ser del demonio. Ya dejó de ser de Dios y pasó a ser del demonio. Y eso va a tener una consecuencia muy dolorosa, muy triste, muy conflictiva, muy confusa, horrorosa, oscuridad, porque entonces los novios ya dejaron la luz y empezaron a tener ciertas cosas que no deben de ser. No cometerás actos impuros. Sexto mandamiento. Empezamos a quebrantar la ley de Dios. O sea, ya no vivimos conforme al Espíritu, hijitos amados, sino vivimos conforme al espíritu del demonio. Y eso ya no. Entonces, ¿qué pasó con nuestra vida que el Señor nos dio? Una vida nueva en el bautismo, en la luz, en el Espíritu. Se acabó. Pero ahí se sigue manteniendo, ¿sí?, esa pequeñísima luz en nosotros, que luego vemos toda oscuridad, pero el Espíritu quiere luchar, ¿sí?, en nosotros para recuperarnos y hacernos entender que la vida que Cristo quiere es una vida en Él, ¿no? Va con la niña, Talitá cum, ven a la luz soy yo, ven. Y así nos va a decir el Señor a todos nosotros, cuando nosotros nos llegue el momento de ese tránsito, ¿eh?, nos vamos a dormir, no vamos a morir, porque esa es la vida que da el Espíritu. Entiendan, mi hijito, lo que les estoy diciendo, porque esa es la vida que da el Espíritu. Te duermes nada más. Esa es la vida en el Espíritu Santo. Y todos tenemos que ver esa vida en el Espíritu. La gente de hoy no quiere la vida del Espíritu. Si no vivimos en la vida del Espíritu, entonces no vas a dormir, vas a morir y eternamente. Porque el espíritu de Satanás, eso es lo que quiere. Ven, pero esta muerte va a ser eterna, oscura, sin sentido, un sufrimiento eterno, donde ya no hay un retroceso, donde todo es eterno y es para siempre y vas a estar ahí siempre. Ese siempre de eternidad, no hay un escape, nada, ya no hay una puerta, ya no puedes retroceder. ¿Qué necesidad, hijitos míos, de ir a parar a ese lugar cuando el Señor nos dio una vida en el Espíritu? Y hoy nos recuerda que el Señor no quiere la muerte del pecador, Él no quiere destruir a nadie, Él quiere que tú y yo sigamos viviendo largos años, ¿no es así? Pero muchos han destruido su vida, o te la han destruido, pero porque tú lo has permitido también. ¿Cuántos de nosotros hemos destruido vidas? Y nosotros hemos permitido que nos destruyan la vida. Y Dios nunca va a querer destruirte la vida. Pero este Dios que te ama y quiere darte una vida nueva, tú no lo quieres. Tú quieres lo que tú quieres, aunque cause un sufrimiento que no tiene sentido. Solamente dolor innecesario. Esa es la vida en el espíritu de Satanás. Porque la vida en el Espíritu de Dios es una vida feliz. Aún en el dolor, tú eres feliz. Aún en el dolor. Porque tu dolor tiene un sentido redentor. Pero también nos encontramos con esa perspectiva de la hemorroísa. También la fe, que juega un papel bien importante. Pero aquí va la sanación respecto a lo físico, podemos decir. Aunque el Señor sana siempre el alma y el cuerpo. Pero esto de la resurrección de Jairo fue directamente en el espíritu, ¿sí se fijan la diferencia? O sea, esto no fue en lo físico, la de Jairo no fue en lo físico, o sea, fue en el espíritu, ¿sí? Y la de la hemorroísa se va en lo físico, tenía flujo de sangre. ¿Cuántos años tenía?
¿Y cuántos años tienen ustedes de enfermos? Yo, hablando, vamos a decir, pues, no, padre, yo estoy muy sano, pero puede ser que seas leproso del alma, o no eres feliz, o estás amargado. Yo le decía a una hija, a una persona, hija, lo único que transmites tú es pura amargura. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué transmites pura amargura, hija? Eso es lo que le das a tu esposo, eso es lo que le das a tus hijos, pura amargura. ¿Por qué? Enfermas a tus hijos, enfermas a tu esposo. Ábrete a la vida del Espíritu, deja que el Espíritu te transforme. Es que no puedo, Padre, sí puedes, pero no quieres. Sanaciones físicas, emocionales, en las que Satanás nos ataca todos los días. Emocionalmente Satanás te ataca todos los días. Pregúntenme. Ave María Purísima. Y así te ataca a ti también emocionalmente, físicamente. A veces yo veo unos rostros, yo digo, así será la persona, pero no sonríen nada. Pero nada, pues, y aunque a veces el chiste dé para reírse, llora. Está poseída o qué tiene. Una liberacioncita, no le vendría mal. No. Tú dices, la Virgen nos dice en los llamados de amor y conversión, hijos, sean felices, porque cuando ustedes no sonríen y no son felices, ustedes oscurecen la luz de Cristo en ustedes. Ustedes cuando no sonríen, cuando no son felices, cuando no están alegres, cuando a pesar de las situaciones, ustedes oscurecen en sus vidas la luz de Cristo, el rostro de Dios. Por eso tenemos que sonreír. Tenemos que amar, tenemos que ser felices. Y tienes que escapar de lo que no te hace feliz. Tienes que huir porque si Dios no quiere eso. Eso es del maligno. Eso no es de Dios. Eso Dios no lo quiere en ti. Dios quiere que tú seas feliz. Por eso le dice a esta mujer, tú tranquila, ya quedaste sana. Eso es lo más importante. Una fe tan grande con solo tocar la punta del manto y ver lo que pasa. La punta del manto. ¿No? Y cuando yo estoy haciendo oración de sanación, dice, Padre, me va a imponer las manos, ¿verdad? Porque si no, no voy a quedar sana. Hija, si el Señor te quiere curar, te va a curar, aunque no te imponga yo las manos. No es necesario que yo te ponga las manos para que tú quedes sana. Porque ¿quién cura? ¿Yo o el Señor? El Señor. Él es el que hace todo. Tú solamente tienes que tener fe. Y con eso basta. Ahora entienden por qué tiene que ser una vida en el Espíritu, hijitos, todos. En el Espíritu de Dios, que se nos dio en el bautismo, no en el espíritu de Satanás. Vamos entonces a continuar con nuestra Santa Misa. Y hoy decidámonos a llevar una vida conforme al Espíritu de Dios, no conforme al espíritu de la ira, no conforme al espíritu de la murmuración, no conforme al espíritu de tus frustraciones, no conforme al espíritu de tus fracasos. A veces cuando veo a una mamá que tiene tantos problemas y veo a sus hijos, dije, híjole, ¿cómo les va a los niños? Porque ellos descargan todos sus traumas, todos sus complejos, todos sus dolores, angustias y tristezas. Y los niños dicen, pero es que yo vine al mundo a ser feliz. Pero tú me has presentado un mundo que no es a lo que el Señor
quiere que yo viva, que sea, ¿no? Oremos por todos los enfermitos hoy también, por todos los enfermitos que tienen azúcar, que tienen presión alta, todo eso fue consecuencia de que no supimos vivir conforme al Espíritu de Dios, sino conforme al espíritu del mundo, que son puros abusos y en fin, tantas cosas, ¿no? A veces dice una persona, padre, pero yo qué culpa tuve, mi mamá me heredó esto y ahora yo qué. Es la consecuencia de las acciones de nuestros padres, de sus pecados. ¿Para sus pecados? No, la consecuencia. Por eso oremos, hijitos, oremos y oremos. Por todos los enfermitos que están en los hospitales, hijos, tanto sufren. Por todos los que están en los hogares y por nosotros también. Así es que con esta pregunta cerramos. ¿Qué le pides tú a Dios? ¿Qué le vas a pedir tú a Dios? ¿Qué le pides tú al Señor? Amén. De pie.